La columna vertebral está constituida por piezas óseas superpuestas, las vértebras, cuyo número habitual se encuentra entre 33 y 34. La columna vertebral se divide en 4 porciones que, de arriba hacia abajo, son cervical, torácica, lumbar y pélvica. Hay 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares y 9 o 10 vértebras pélvicas. De estas últimas, al fusionarse entre sí, 5 forman el sacro y 4 o 5 forman el coxis. La columna vertebral no es rectilínea, sino que presenta curvaturas. Cuando la curvatura de la columna es cóncava hacia adelante, se denomina sifosis. Cuando la curvatura es convexa hacia adelante, se denomina lordosis. La curvatura primaria es cóncava hacia adelante y es consecuencia de la flexión ventral del embrión. Esta curvatura primaria persiste en el adulto en forma de 2 sifosis, la curvatura torácica y la curvatura sacra. Las curvaturas secundarias son consecuencia del desarrollo muscular del feto y luego se mantienen como lordosis. Estas curvaturas son la curvatura cervical y curvatura lumbar. El cuerpo vertebral ocupa la parte anterior del hueso y tiene la forma aproximada de un cilindro elíptico dispuesto verticalmente. Presenta 2 caras planas y horizontales, una superior y una inferior, que se denominan caras intervertebrales. Esta superficie ósea está cubierta por cartílago hialino y está rodeada por una zona de hueso compacto en forma de anillo ligeramente prominente, la epífisis anular, que forma el borde de cada cara intervertebral. La superficie anterior del cuerpo vertebral es convexa en sentido transversal y algo cóncava en sentido vertical. La superficie posterior es prácticamente plana o levemente cóncava en sentido transversal y constituye la pared anterior del foramen vertebral. El arco vertebral se une por sus extremos anteriores a los límites posterolaterales del cuerpo. Este arco es cóncavo hacia adelante y forma los límites laterales y posterior del foramen vertebral. Los pedículos vertebrales son 2 porciones óseas cilíndricas, algo aplanadas, delgadas y estrechas, que se encuentran en los extremos anteriores del arco vertebral. El eje de cada pedículo está orientado en adelante hacia atrás y se extiende desde la parte posterior y lateral del cuerpo vertebral hasta la unión de la base de la apófisis transversa, con las 2 apófisis articulares de cada lado. Cada pedículo presenta 2 escotaduras vertebrales, una en su borde superior y otra en su borde inferior. Estas escotaduras, superponiéndose con las de las vértebras inmediatas, forman a cada lado de la columna vertebral una serie de agujeros llamados forámenes intervertebrales, por los que pasan los nervios espinales. Las láminas vertebrales son las porciones posteriores del arco vertebral, aplanadas y cuadriláteras. Forman la mayor parte de la pared posterolateral del foramen vertebral. El extremo anterior y lateral se une con la base de la apófisis transversa y las 2 apófisis articulares de cada lado. Las láminas presentan una cara posterior que está cubierta por los músculos profundos del dorso. Las láminas vertebrales no son completamente verticales. En general, se disponen en un plano ligeramente oblicuo hacia abajo y atrás. Las apófisis transversas son 2, una derecha y otra izquierda. Se dirigen transversalmente hacia los lados. Cada una posee una base que la une a la porción del arco vertebral, ubicado entre las apófisis articulares superior e inferior del mismo lado. El vértice de la apófisis transversa sirve de lugar de inserción de ligamentos y músculos. La apófisis espinosa es de ubicación media y posterior. Desde su unión con las láminas se dirige hacia atrás con la forma aproximada de una espina. La base de la apófisis espinosa la une con el arco vertebral. Sus 2 caras laterales se encuentran en relación con los músculos profundos del dorso. El borde inferior es generalmente más grueso que el borde superior. El vértice y sus bordes son lugares de inserción de ligamentos y músculos.
Las apófisis articulares son formaciones ubicadas en posición lateral al foramen vertebral y destinadas a la articulación de las vértebras entre sí. Son 4 apófisis en total, 2 superiores y 2 inferiores. Se ubican simétricamente a cada lado del foramen vertebral. Sobresalen hacia arriba o hacia abajo del arco vertebral. En cada extremo se encuentra una superficie cubierta por cartílago hialino, la carilla articular. La porción interarticular del arco vertebral se ubica entre las apófisis articulares del mismo lado y corresponde al área de unión de las apófisis con la lámina vertebral. El foramen vertebral es el orificio delimitado por el cuerpo vertebral y el arco vertebral. Tiene una forma aproximadamente triangular, con sus ángulos más o menos redondeados y se acerca a una forma circular en el nivel torácico. Por detrás del foramen vertebral se encuentra la apófisis espinosa. El conducto vertebral se forma a lo largo de la columna vertebral mediante la superposición de los forámenes vertebrales. Se extiende desde el foramen magno hasta el hiato sacro. En su interior encontramos la médula espinal, las raíces de los nervios espinales, la cola de caballo, las membranas meningias, el contenido del espacio epidural y el ligamento longitudinal posterior. El foramen intervertebral o agujero de conjunción se encuentra limitado por las escotaduras vertebrales de 2 vértebras sucesivas y el disco intervertebral entre los cuerpos de estas. El límite superior corresponde al pedículo de la vértebra ubicada por arriba. El límite inferior lo forma el pedículo de la vértebra ubicada por debajo. El límite posterior está formado por la articulación entre las apófisis articulares. El límite anterior es el disco intervertebral, interpuesto entre los cuerpos de las vértebras y las porciones adyacentes de estos cuerpos. El cuerpo de las vértebras cervicales tiene un diámetro transversal mayor que el diámetro anteroposterior y presenta algunos detalles distintivos. En los extremos laterales de su cara intervertebral superior se encuentran 2 pequeñas eminencias, las apófisis unciformes, que están dispuestas como una elevación semilunar de los bordes laterales. En los extremos laterales de la cara inferior del cuerpo hay 2 pequeñas escotaduras que sirven para la articulación con las apófisis unciformes de la vértebra subyacente. Estas escotaduras laterales le dan a esta cara una forma convexa. El foramen vertebral es triangular, de gran tamaño en relación con el cuerpo y con una base anterior más amplia. La apófisis espinosa es corta, un poco inclinada hacia abajo, con un surco en su borde inferior y está bifurcada en su vértice. Las apófisis transversas están implantadas a cada lado del cuerpo. Tienen un surco en su cara superior para el recorrido del nervio espinal. Su vértice presenta 2 tubérculos, uno anterior y otro posterior. En su base existe un orificio, el foramen transverso, que también está limitado por el pedículo de la vértebra. Las apófisis articulares se ubican a cada lado del arco vertebral y en la columna articulada están dispuestas exactamente una encima de la otra. Sus carillas articulares, orientadas en un plano oblicuo de aproximadamente 45 grados, miran hacia atrás y arriba en las apófisis superiores y hacia adelante y abajo en las apófisis inferiores. Las láminas son cuadriláteras, más anchas que altas y orientadas oblicuamente hacia abajo y atrás. Los pedículos se implantan en el cuerpo vertebral en un punto más cercano a su cara superior que al inferior. Las escotaduras vertebrales inferiores son algo más profundas que las superiores. La corta distancia entre el cuerpo y las apófisis articulares determina que a este nivel los forámenes intervertebrales sean estrechos. El cuerpo de las vértebras torácicas tiene un diámetro sagital de un tamaño similar al de su eje transverso. El foramen vertebral es aproximadamente circular y más reducido que en otros niveles. Las apófisis transversas nacen por detrás del pedículo y se dirigen en dirección oblicua hacia lateral y hacia atrás.
La apófisis espinosa es larga, de forma prismática triangular y en la sección y fuertemente inclinada hacia abajo. Termina en una punta que se encuentra a la altura del cuerpo de la vértebra que se sitúa por debajo. Los forámenes intervertebrales tienen forma oval con su diámetro mayor oblicuo hacia arriba y atrás. El cuerpo de las vértebras lumbares es voluminoso, acorde a la mayor carga que soportan. El diámetro transverso es mayor que el diámetro anteroposterior. El foramen vertebral es triangular y de menor tamaño que en el nivel cervical. La apófisis espinosa es cuadrilátera, gruesa, orientada en dirección horizontal hacia atrás. La apófisis articular tiene una dirección vertical. Las carillas articulares superiores presentan formas cilíndricas cóncavas cuyo eje es vertical y están orientadas hacia atrás y medial. En el borde posterior de la apófisis articular superior se encuentra una protrusión más o menos desarrollada, la apófisis mamilar.